Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a realizar la guía de trabajo número 16. El eje temático es Historia precolombina de América. Interpreta conocimientos importantes sobre la historia universal. ¿Listo? Primer punto. Busca las palabras en la sopa de letras sobre civilizaciones precolombinas. Acá nosotros encontramos 1, 2, 3, 4, 5. Usted tiene que buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras que faltan en esta sopa de letras. ¿Listo? Segundo punto. Completa la información de cada cuadro. ¿Listo? Entonces, tenemos aztecas, mayas e incas. La ubicación para los aztecas era el Valle de México. ¿Listo? México Central. Para los mayas era el sureste de México y el norte de Centroamérica. Y para los incas era en la cordillera de los Andes, Suramérica. La capital para los aztecas era Tenochtitlán. Para los mayas era Tikal y para los incas era Cusco. Organización política y social. Los nobles para los aztecas se llamaban los pipiltín. Entre estos nobles estaban los sacerdotes, estaba la clase dirigente, ¿listo? La gente común, ¿sí?, se denominaba macehualtín y los esclavos se denominan tlatacotín, ¿listo? Estos señores, los aztecas, era un pueblo que cuando llegaron los españoles encontraron que ellos tenían un poder muy grande y ellos tenían una triple alianza entre varios pueblos de la región. La ciudad principal era Tenochtitlán, pero eran varias ciudades, ¿sí?, del imperio azteca porque era muy grande. ¿Listo? Vamos con la organización política y social de los mayas. ¿Listo? Los sacerdotes se denominaban Shan, los sacerdotes y la clase dirigente. La nobleza y los comerciantes se denominaban Cap. Y los esclavos se denominaban Xibalba. ¿Listo? Los mayas también eran un pueblo también muy guerrero. Estos dos pueblos, mayas y aztecas, no, casi todos los pueblos de América ofrecían cultos sangrientos. Cuando decimos cultos sangrientos, es que capturaban o tenían personas que se ofrecían para hacer sacrificios a los dioses. ¿Listo? Por eso, entre ellos, los sacerdotes eran gente muy importante que era la encargada de hacer estos sacrificios. Después vamos con los incas. Al rey se le decía inca. ¿Listo? Lo mismo, él tenía una familia real y a todos se les decía inca. La nobleza se denominaba panaca. Los comerciantes se denominaban huatunrunas y midmas. ¿Sí? Los huatunrunas eran como de un estrato social más alto que los midmas. Los servidores se llamaban yanaconas y los esclavos se llamaban picuñas. ¿Listo? Los incas también eran un pueblo que se caracterizó por ser un pueblo que tenía muchísimo comercio, y al tener muchísimo comercio entre el mismo imperio tenían que tener muchísimos servidores, muchísimos yanaconas, que eran los que recorrían las cordilleras. ¿Sí? Los yanaconas eran la base, por decirlo así, del pueblo inca. Eran los que más trabajaban porque eran los que más se movían. La actividad económica para el pueblo azteca, la principal era la agricultura, después teníamos la minería, después teníamos los tributos. Cuando hablamos de tributos, es que ellos exigían a los demás pueblos que tenían que entregarles, a los pueblos que iban sometiendo, que tenían que entregarles impuestos. ¿Listo? Los mayas también tenían muchísima, su base fuerte era la agricultura, la caza y la pesca y el comercio. Los mayas se caracterizaron por comerciar mucho con las zonas costeras. ¿Listo? Ellos tenían una orfebrería que, además de metales y piedras preciosas, utilizaban conchas, ¿listo?, del mar. Y los incas, el fuerte era la agricultura igualmente. La ventaja, por ejemplo, de los incas es que los incas vivían en todos los pisos térmicos que tiene la cordillera, desde el mar hasta la montaña.
Los incas podían utilizar, por ejemplo, frutas de la selva amazónica y podían utilizar, por ejemplo, pescados de la costa. ¿Listo? Entonces ellos tuvieron una agricultura fuertísima. La ganadería, recordemos que los incas tenían unos animales que se llaman las llamas y las vicuñas, entonces ellos aprovecharon las llamas y las vicuñas para desarrollar su ganadería y la orfebrería. ¿Listo? Los incas comenzaron a utilizar yacimientos fuertes que habían encontrado de metales preciosos, entre ellos el cobre. Aportes culturales. ¿Listo? Para los aztecas tenemos la arquitectura, ¿sí? La astronomía, la agricultura y la gastronomía. Cuando hablamos de la arquitectura tenemos que recordar las construcciones, ¿listo? La astronomía, ellos fueron muy fuertes diseñando sus torres, diseñando sus complejos para poder evidenciar los cambios astronómicos. Lo mismo los mayas desarrollaron un sistema matemático y un sistema astronómico fuertísimo. Recordemos que había un calendario que decía que en el 2012 se iba a acabar el mundo, después dijeron que en el 2021, después hemos dicho, los mayas tenían muy buen sistema, pero como que no le pegaron al fin del mundo. ¿Listo? Entonces, otro también la gastronomía, la comida mexicana, la base de la comida mexicana es el picante, el ají. Ellos descubrieron que el ají se podía comer. ¿Listo? Domesticaron ciertos tipos de ají porque hay unos ajís que son tóxicos, que el organismo no los puede digerir. Pero ellos domesticaron, cuando hablamos de domesticar, es que lograron hacer que ciertos tipos de ají se pudieran consumir. ¿Listo? Entonces, por eso la gastronomía, el aporte que tienen, por ejemplo, digamos, es el ají. Ellos utilizaban mucho el ají porque no tenían acceso directo a las minas de sal, como lo teníamos, por ejemplo, digamos, nosotros. Sí, que tenemos minas en Zipaquirá y Cogua. Después, la arquitectura, nos recordemos, ellos medían las épocas del año con los grandes templos que tenían según las sombras, era una cosa impresionante. Y la agricultura, ¿listo? Después, entonces, los incas tenían ya avances fuertes en lo que tiene que ver con la medicina. Ellos, por ejemplo, desarrollaron el uso de las vendas y de la desinfección. Ellos sabían, por ejemplo, utilizar ciertas sustancias de plantas para tratar algunas afecciones que tenía el cuerpo. Por ejemplo, uno de los grandes medicamentos que ellos utilizaban para no cansarse cuando realizaban esas largas jornadas de trabajo o cuando tenían que desplazarse muy lejos era la coca, ¿sí? Cuando hablamos de la coca no es la droga esa que por la que se matan ahorita, sino la coca son hojas de una planta sagrada que ellos la consumían, la masticaban y la coca les quitaba el cansancio, era como por ejemplo el tinto para nosotros. La agricultura también desarrollaron lo que estábamos diciendo. Los incas tenían 3 pisos térmicos, entonces ellos podían comercializar entre ellos, ¿sí? Muchísimas sustancias, muchísimas plantas, muchísimas verduras, muchísimos granos de todos los pisos térmicos. La arquitectura también muy rica, las regiones, por ejemplo, digamos el Cusco, la matemática para ellos también se facilitó mucho. Por ejemplo, tenemos lo de las líneas de Nazca, si fueron grandes constructores. Machu Picchu, que fue una montaña muy alta en la que construyeron una fortaleza, ¿listo? Y la gastronomía, la comida peruana, ¿sí? Por aquello que volvemos a decir de los sabores que tienen desde la selva hasta el mar, ¿sí? Es muy apetecida y los rasgos que tiene son esos. La religión, ¿listo? Estas 3 religiones eran politeístas, tenían muchísimos dioses, un dios para cada cosa, por así decirlo, un dios del viento, un dios del agua, un dios del sol, ¿sí? Eran para todo, tenían dioses. Seguimos. Contesta las siguientes preguntas. ¿Durante qué periodo se pobló el continente americano? Entonces, hace aproximadamente de 40.000 a 15.000 años atrás. ¿Listo? Nosotros no sabemos exactamente por dónde se pobló. ¿Listo?
Dice acá, ¿quiénes poblaron el continente americano? Al parecer fueron habitantes de Asia que llegaron por el estrecho de Bering, ¿sí? Pero también hay teorías que dicen que llegaron en lancha desde Oceanía y llegaron al sur, pero lo más probable es que hayan llegado por los dos lados, ¿sí? Llegaron muchísimos porque acá, por ejemplo, cuando hacen los rastreos de ADN se dan cuenta que tenemos marcas genéticas de muchos lugares del planeta. Ahora, escribe las principales características de las diferentes etapas de la historia precolombina. Cuando decimos precolombina es antes de la llegada de los españoles. Del 8000 antes de Cristo hacia atrás, los hombres, la gente que vivía en América, los habitantes, eran nómades y cazadores. ¿Listo? Ellos se la pasaban viajando, comenzaban a desarrollar ciertas habilidades para el manejo de las pieles, para poderse vestir y el manejo del fuego. En esa época, antes del 8000, antes de Cristo, se desapareció toda la megafauna. Cuando hablamos de la megafauna, son los grandes animales que habían. Si, por ejemplo, digamos los mamuts, ¿sí? Animales, el familiar del perezoso, ¿sí? Que eran animales muy grandes y ellos desaparecieron al parecer porque estos nómades y cazadores comenzaron a cazarlos. ¿Listo? Y como no se reproducían tan fácilmente, entonces los desaparecieron muy rápido. El periodo arcaico de la América precolombina va del 8000 a.C. al 500 a.C. ¿Sí? Comenzó a verse sedentarismo y cultivo de plantas. ¿Listo? Domesticaron las plantas. Hay que aprender que ellos domesticaron las plantas. Domesticaron una de las plantas más importantes que lograron domesticar fue el maíz. ¿Listo? El maíz es propio de América. El cacao también es propio de América. El tomate también es propio de América. Las papas, ¿listo? Comenzaron a tener una organización social. Cuando hablamos de una organización social es que tenían, por ejemplo, ya digamos eran varias familias y las familias estaban dirigidas por un cacique o por un líder natural, ¿listo? Se dedicaron también al pastoreo, pesca y marisqueo. Cuando hablamos de pastoreo es que ellos sacaban sus rebaños de los animales que tuvieran a comer pastos, ¿sí? En algunos lugares y volvían y se los llevaban por la noche otra vez para sus viviendas. La pesca, ¿sí? Que cuando hablamos de pesca es directamente de peces, y el marisqueo, que son todos los animales que, por ejemplo, camarones, langostas, ¿listo? Que se pueden cazar y no están directamente, por ejemplo, en el agua, sino están, por ejemplo, digamos, en las orillas o en el barro, ¿listo? Como por ejemplo los cangrejos. Después viene el periodo agroalfarero, ¿sí? Que fue cuando se organizaron ya las ciudades como tal y, como su nombre lo dice, alfarero, comenzaron a desarrollar tecnologías para producir cerámica. ¿Listo? Entonces comenzaron a saber que podían hacer hornos y toda la vaina. Eso en esa época, saber que se puede quemar el barro para producir cerámica, se llama tecnología, no es desarrollo de tecnología. Comenzaron a desarrollar la cerámica, la alfarería y la orfebrería. ¿Listo? Por último, realiza un dibujo representativo de cada cultura que habitó en América. Tenemos a los aztecas, los mayas y los incas. Entonces vamos a dibujar algo de los aztecas, algo de los mayas y algo de los incas. Vamos a investigar. Si tenemos que investigar, investigamos. Señores y señoritas, que pasen muy buen día y manos a la obra.